ahora pasamos a la mesa redonda, que en este caso me van a acompañar 3 expertos y la mesa va a tratar sobre el futuro del sector agro. ¿Cuáles serán las tecnologías que lo revolucionarán? Y voy a ir presentándoos en orden. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Rodrigo Carrizo, no me sale, soy malísima, Revenue o algo así, Office en Auraban. Ahora que lo diga él, porque yo soy un desastre con el inglés. A ver, que voy a meter a Rodrigo. Rodrigo, por favor, dilo tú. Que me ponéis todos los cargos en inglés que me matáis. Es la forma bonita que tenemos de decir el director de comercial y marketing, así que nada. Yo lo pongo en inglés y digo, me voy a dar el pisto. Pues no puede ser, soy un desastre. Bueno, pues bienvenido, Rodrigo, bienvenido. Voy a seguir con Ismael Pastor, que es Digital Transformation Manager en Planasa. ¿Ves? Este ya es más facilito. Hola, Ismael, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Este era fácil. Este era más fácil. Y por último, quiero dar la bienvenida también a Pedro Lafluf, que forma parte del equipo de Data Science de Ensima. A ver. Sí, ya vemos a Pedro. ¿Qué tal? Bienvenidos a los 3. También tengo que decir que también participará con nosotros Eduardo de John Deere y no se va a poder conectar al final. Así que somos los que estamos los que somos. ¿Vale? Muy bien. Así que nada, primero, si queréis presentaros un poquito más, de forma un poquito más extensa, cada uno de vosotros, en el orden que hemos dicho, por ejemplo, Rodrigo. Bueno, no sé si Rodrigo. Bien. Tienes un poco de delay, María, pero bueno, voy con la presentación. Soy Rodrigo Carrizo, soy argentino, vivo en Madrid. Soy cofundador y director comercial de Auraban. ¿Sí? Auraban es una empresa de agricultura digital con presencia en más de 150 países, más de 120.000 hectáreas, perdón, de 18 millones de hectáreas con 120.000 usuarios ya registrados. Muy bien, Ismael. Muy bien. Yo soy Ismael Pastor, soy el responsable de transformación digital a nivel corporativo en Planasa. Planasa, para el que no nos conozca, somos uno de los principales viveristas mundiales de frutos rojos y también empresa puntera en el desarrollo varietal de nuevas variedades en prácticamente todos los cultivos de frutos rojos. Muy bien. Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, mi nombre es Pedro Lafluf. En realidad soy uruguayo viviendo en Argentina. Soy ingeniero agrónomo residido en Uruguay. Hace 4 años estoy en Argentina trabajando en Cima. Cima es una plataforma digital que justamente lo que hace es como el cuadernito de campo diario, donde bueno, vamos teniendo todos los registros de los cultivos, de las aplicaciones que vamos haciendo, los monitoreos que vamos haciendo, y yo estoy en el área de Data Science, como digo siempre, un poco jugando al traductor de lo que es el campo a los datos y a transformar esos datos en información. Muy bien. Genial, pues nada, ya no me demoro mucho más y vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? El orden, si queréis, lo vais marcando vosotros, no tengo problema, que el más valiente que empiece. Y la primera pregunta que queríamos plantear es, ¿cuáles son las tecnologías emergentes que creéis que tendrán el mayor impacto en el sector agro en los próximos años? Venga, ¿quién se anima? Venga, pues si queréis empiezo yo. Porque además es una pregunta en la que creo que nos íbamos a pisar seguro. Entonces así cojo el guante y... Yo también lo creo. ¿Verdad? Yo lo que iba a comentar, que estoy seguro que todos lo íbamos a comentar en mayor o menor medida, tecnologías punteras. Bueno, yo las dividiría en 3 bloques, ¿vale? Una que es todo lo relacionado con datos, donde aquí en datos, además estando Pedro desde el punto de vista de Data Science y demás, pues lo pueda explicar muchísimo mejor que yo. Pero desde el punto de vista de datos, a nivel de tecnologías punteras, creo que evidentemente todo lo que se está generando ahora mismo con el tema de modelos en Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, es algo que es totalmente novedoso. Es decir, hemos pasado de la agricultura de precisión, donde el reto estaba en conseguir la información, en conseguir los datos,
Y estamos en el punto de, vale, perfecto, tenemos millones y millones de datos, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Cómo le sacamos el verdadero partido, ¿no? Ese es uno de ellos, con crecimientos brutales. Había leído por ahí en algún informe que la aplicación de Machine Learning en el campo de la agricultura está creciendo, tiene una tasa de crecimiento anual del 25.5%, lo que es una auténtica salvajada. Hablado de eso, dentro también del campo de data, había apuntado, tenía aquí como uno de los puntos, el Machine Learning aplicado a genómica, ¿vale? Que quizás en según qué empresa agrícola le puede afectar más o menos, pero en un ejemplo, en un caso como el nuestro, en Planasa, donde nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo varietal, todo lo que tenga que ver con aplicar ciencia de datos a genómica, es decir, a cruces de variedades, a analizar todos los datos que estamos obteniendo en diferentes sistemas, todo relacionado con el ámbito del desarrollo varietal, es un punto clave actual. Fuera de los datos, había pensado, por ejemplo, en la democratización de las comunicaciones. El otro día, por ejemplo, no sé si habéis visto, abrieron Costco en Zaragoza, ¿vale? Que ya hay en varias ciudades. Y bueno, entre otras cosas, como dato, estaban vendiendo decodificadores de Starlink por menos de 300 euros. Esto quiere decir que ahora cualquier persona compra un decodificador da igual el proveedor, en este caso Starlink, comunicaciones por satélite, y cualquiera puede llevar comunicaciones a cualquier punto geográfico del mundo, cualquier finca, cualquier parcela, esté donde esté. Eso para mí es algo que es clave porque llevamos años luchando por proyectos de una inversión altísima en telecomunicaciones con el objetivo de llevar precisamente eso, conectividad a las fincas. Y en último lugar, he hablado un poco también de ello, creo que a lo mejor no entramos tanto, pero todo lo relacionado con ingeniería genética, que también es tecnología, no quizás tanto del mundo puramente del hardware y el software, ¿no? Pero es tecnología, es algo puntero y creo que se está hablando también mucho del temas regulatorios que están ahí involucrados, pero no deja de ser algo clave en lo que respecta a cómo podemos mejorar variedades que vamos desarrollando para adaptarnos a nuevas necesidades climáticas que van cambiando, nuevas necesidades hídricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de ingeniería genética que muchas veces se habla muy poquito, se pasa por encima, creo que es algo clave, el poder modificar genéticamente, el poder trabajar en cómo adaptar variedades a el nuevo entorno en el que nos encontramos y en el que nos vamos a encontrar. Entonces, yo creo que esas tres, datos, comunicaciones e ingeniería genética, yo lo veo como unas tres patas más punteras tecnológicamente hablando. Muy bien, muchas gracias. Si me permitís ahí, María, mira, justo yo había hecho hablar libres. He hecho una separación en 4, pero me viene bien la separación en 3 en Ismael, porque en alguna nos pisamos. Básicamente creo que coincidimos yo mucho. me quedo sin hablar yo después al final, no pasa nada. luego vas a decir lo que digas. Luego ya cambiamos el orden, ¿no? Porque si no... No quiero redundar, pero bueno, coincidimos que quizá la número 1 sea la revolución de los datos, sumando quizás de mi parte la inteligencia colaborativa que permite la colaboración y eso hace que la toma de decisiones sea mucho más asertiva, ¿no? A sumar distintos actores que miden distintos parámetros y puedan colaborar entre sí, hace que la ingeniería de datos sea mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones. Así que ahí coincido bastante con Ismael. Lo que él llamó genómica, yo lo tengo agrupado como biotecnología. Quizás no sé si aplica o no el término. Ustedes son más especialistas que yo en eso, yo soy más comercial. Pero creo que la biotecnología es el principal motor respecto a lo que es la sustentabilidad en cuanto al desarrollo de nuevas semillas o nuevos híbridos que permitan resistencia a plagas, malezas, a estrés hídrico, a nuevas adaptaciones de clima, etcétera, ¿no? Creo que es una de las verticales donde más debería invertirse y no tanto se está creando. Incluso tengo algunos datos de creación de empresas, no solamente en España, sino también en Latinoamérica donde estamos y creo que es un punto en el cual necesitamos mucha más inversión y mucha más sponsoreo a nivel gubernamental y reglamentación. Hay una que es la parte de automatización, que creo que sí es fundamental. La automatización hoy está reemplazando bastante a las tareas que no son de alta necesidad manual y hacen que sea mucho más eficiente la reducción de costo y que permite ser más competitivos a ciertos productores o agricultores que están produciendo para nivel mundial y necesitan esas automatizaciones para poder poner su producto fuera del mercado local. Y la agricultura de precisión, que es donde nosotros somos especialistas, porque todavía hay un gran salto cualitativo en este sentido, ¿no? Nosotros empezamos con esto ya hace 8 años y todavía la penetración de la agricultura de precisión no llega ni al 30% del mercado.
y muchas de las empresas que están creando están yéndose a soluciones de nicho en este sentido, y creo que es una parte no solamente de la revolución tecnológica, sino también de la necesidad de educación que viene en el recambio generacional a los agricultores del futuro. Venga, Pedro, ¿qué? Bien, bueno, voy a tratar de salirme un poco. La verdad tenía algunas cosas anotadas que iban muy de la mano de esto que venía diciendo Ismael, lo que venía diciendo Rodrigo, en cuanto a bloques de tecnología. Yo creo que va a depender mucho también qué tecnología va a avanzar más o menos, o tiene mayor velocidad o menor, en función de de qué sistema productivo estamos hablando. Creo que hay tecnologías, por ejemplo, como, bueno, creo que Ismael lo comentaba, la conectividad o, bueno, la democratización de los datos, obviamente en el medio rural está muy limitada. Entonces, bueno, eso creo que es transversal a todo el sistema agro, pero después, bueno, como decía Rodrigo, todo lo que es agricultura de precisión, el trabajo con ambientes y demás, está muy asociado, por lo menos yo lo veo así, a lo que es la agricultura extensiva, y entiendo de repente la robótica como otra de las tecnologías que está mucho más asociado a la producción intensiva, frutales, vid y demás, donde, bueno, la robótica me parece que ha tomado el puntapié inicial y viene avanzando por lo menos más rápido de lo que yo veo que viene avanzando en los sistemas extensivos, la producción de cereales, que de repente, estando acá en Argentina, en Uruguay y en Brasil, es lo que tengo más a mano, donde, bueno, ahí sí tecnologías como, obviamente, el trabajo con datos, machine learning, modelos de predicción y demás, bueno, vienen tomando otro ritmo y otra velocidad en la adaptación y en la adopción de todas las tecnologías. Perfecto. De hecho, ayer, por ejemplo, en la mesa redonda que tuvimos, creo que fue, en la sesión de ayer, ya no sé en qué intervención, precisamente comentaban eso, ¿no? El problema de la conectividad en el campo, porque es verdad que todos en casa tenemos acceso, pues se complica. Y entonces, para la toma de datos o la inyección de datos justamente en el terreno, pues se complica. Entonces, yo, siendo externa, estoy también de acuerdo con vosotros. Y bueno, pues la siguiente cuestión crucial para el Agro 4.0, ¿no? ¿Cómo veis la evolución de las soluciones basadas en datos en el sector agro y qué impacto tendrán en la toma de decisiones y la gestión de los cultivos? Que es un poco lo que adelantabais también todos, ¿no? De la democratización del dato y todo esto. Yo ahora ya no empiezo, que si no os quedáis luego sin respuestas, ¿eh? Pedro, empieza tú para Bueno, poder... empiezo yo si quieren. Yo creo que la integración de las distintas soluciones tecnológicas es el camino a recorrer, sin duda. No me imagino, por lo menos en el corto plazo, una plataforma única que nos solucione todos los problemas. Creo que cada plataforma tiene que hacer foco y nicho en lo que mejor sabe hacer. En el caso nuestro, digitalizar los datos de campo. En el caso de los chicos de Auraban, perdón Ismael, pero a los chicos de Auraban los conozco y un poco lo que hacen ustedes no, pero lo pongo como ejemplo. Los chicos de Auraban trabajan muy bien todo lo que es ambientaciones. Nosotros tenemos una sinergia muy importante, de hecho estamos explorando algunas soluciones integradas. Yo creo que el camino va por ahí. Punto no menor que me lo destaqué, como para decirlo también, que no es solamente tener el dato, y un poco lo decía también yo en mi presentación, sino transformar ese dato en información. No solamente por registrar el dato en distintas plataformas, vincularlas y tener una bolsa de datos me va a dar una respuesta a lo que yo estoy buscando. Obviamente primero tengo que tener la pregunta que me quiero contestar y después necesito integrar toda la masa de datos para transformarla en información. El dato por sí solo, integrado solitario, no es información. Entonces ahí hay un punto importante. Pero bueno, yo por lo menos hoy me veo en este camino de integración, distintas plataformas, cada una con su punto fuerte. Creo que también, por ejemplo, los sistemas de gestión, donde, bueno, en definitiva, donde llevamos los números y en el fondo esto es un negocio, también juegan un rol importante en todo esto. Entonces siempre tenemos que estar vinculados
y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada plataforma, cada uno de nosotros va haciendo lo que mejor sabe hacer sin perder el foco. Eso es lo que en definitiva después el usuario termina valorando, que lo que vos le terminás ofreciendo como una solución realmente se adapta a lo que él está buscando y es lo que termina usando, porque justamente le estás solucionando un problema. Creo que sí, acompañando un poco a Pedro, la parte de la inteligencia colaborativa que nombraba en el punto anterior es esto de medir el ciclo productivo de punto a punto y extremo a extremo, y que el agricultor o la empresa tenga la posibilidad de ver todo el ciclo productivo sin necesidad de andar saltando de un lado a otro. Esto permite que cuando el dato sea democratizado y sea puesto a disposición de la toma de decisiones, la información fluya entre las plataformas o entre las soluciones. Y que el que sepa hacer drones, sepa hacer la mejor dron para pasar la información al que luego viene después, y que la imagen satelital permita a los que hacen datos sacar el mejor dato de información, y cada uno empieza a generar una sinergia donde 1 más 1 es más que 2, ¿no? Porque al fin y al cabo el dato complementario a otro dato permite tener mucha más eficiencia y asertividad a la hora de tomar decisiones. Siempre si lo miramos al fin de tomar mejores decisiones para lo que es la sostenibilidad o para lo que es mayor producción, ¿no? Así que coincido bastante con Pedro, que sabe más de datos que yo, y creo que esa integración y esa colaboración es la que permite al fin y al cabo ser mucho más eficientes. En los procesos productivos habitualmente hablamos de excelencia operativa, y creo que cuando esto permita la integración de la mayor parte de la cadena productiva en gestionar información, y esa información ponerla a disposición, se llegará a una excelencia operativa para cada tipo de cultivos, y eso hace que sea mucho más competitivo y el desarrollo en pos de la seguridad alimentaria sea mucho más eficiente. Sí, yo, bueno, como complemento, más o menos he hablado de muchos, de integración, de datos, etcétera, tanto Rodrigo como Pedro, que están muy alineados. Yo, desde el punto de vista de empresa productora de plantas, que internamente somos los que implantamos este tipo de soluciones y hemos ido evolucionando, respondiendo a la pregunta de la evolución, ¿no? Evolucionando a través de las diferentes soluciones tecnológicas, ¿no? Depende evidentemente de cada compañía, cada una está en un estado de madurez digital, pero nosotros, por lo menos, a lo que nos hemos enfrentado es, primero asegurémonos de tener datos, ¿vale? De capturar los datos. No vamos a hablar de nuevo de agricultura de precisión, sensores, bla, 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 drones, todo esto. Asegurémonos de tener datos, ¿vale? Sin datos, evidentemente, pocas decisiones podemos tomar en base a la tecnología. Una vez que tengamos los datos, que ya hemos llegado a este punto de madurez, que no todas las compañías lo tienen, ojo, cuidado, hay que empezar por el principio, ¿vale? Aquí sí es donde pongo en juego todo lo que comentaba tanto Rodrigo como Pedro de la integración, es decir, un dato de un sistema por sí solo, un sensor de humedad que te diga que tienes un X%, te puede dar información, sí, pero el verdadero valor está al integrar ese dato con otros datos diferentes que proceden o bien del RP, que son datos pues más a nivel, por ejemplo, de costes, o datos más operativos, o lo correlacionas con un índice que te esté midiendo una imagen satelital o un dron. Entonces, ahí es donde sí creo que es clave la integración de diferentes plataformas, datos, etcétera. Y cuando tengas ese punto solucionado, que ya es tela de complicado, ¿vale? El tener la gobernanza del dato, el controlar esa integración de los datos, aquí es donde ya sí, plantéate hacer virguerías, plantéate hacer modelos de machine learning, plantéate aplicar ya en diferentes formatos, etcétera, para que lo que tú no eres capaz de analizar con estos ejemplos que hemos dicho, integrando diferentes sistemas, te pueda ayudar un modelo matemático, que no hacer, cuidado, que esto tampoco es magia, te pueda ayudar un modelo de machine learning, pues a correlacionar, por ejemplo, modelos climáticos con comportamiento del suelo, con otro tipo de datos, ¿vale? Ahí es donde sí te puede ayudar. Entonces, dependiendo y ahí es donde sí, de verdad, sacas el máximo valor a la toma de decisiones en base a datos, en base a tecnología. Entonces, dependiendo de la fase de madurez en la que se encuentre cada compañía, plantéate el siguiente paso. No de 0 a 100 porque vas a morir en el intento, pero sí plantéate el siguiente paso. ¿No tienes datos? Plantéate empezar a monitorizar. ¿Tienes datos? Plantéate empezar a integrar. ¿Lo tienes integrado? Plantéate algún pilotito, algún modelo de machine learning, depende del caso de uso que tengas identificado, pero desde luego paso a paso para no morir en el intento. Vale, entonces, yo en resumen, sí estáis convencidos de que, lógicamente, los datos, cuando están integrados y tal, van a ser a futuro
importantes en la toma de decisión y gestión de cultivos, ¿verdad? Desde luego. María, sí, Vale, pues pasamos. Sí. agregarle un comentario y reafirmar lo que decís, Ismael, me parece súper importante lo que acaba de decir. De hecho, por la experiencia nuestra, hoy lo estamos viendo y realmente fue así. Nosotros hasta hace un año venían nuestros usuarios y nos decían, bueno, quiero tener información de mi campo, quiero tener la trazabilidad y demás. Desde hace un año en adelante, y no entendemos muy bien por qué, creo que porque ya estamos cumpliendo esa etapa primaria de digitalización, ahora vienen nuestros usuarios y nos dicen, bueno, ¿ahora qué hago con los datos? ¿Qué puedo hacer con estos datos? Y bueno, ahí también un poco el desafío del área nuestra de Data Science, como decía al principio, transformar esos datos en información. Y punto no menor, que me gusta siempre decirlo porque creo que está bueno, tener la información digitalizada, ordenada, prolija y contestarte tus primeras preguntas solamente va a generar más preguntas, porque bueno, una vez que vos empezaste a descubrir esas primeras respuestas, decir, pero ¿por qué entonces me rindió menos en este lote y me rindió más en aquel si la fecha de siembra fueron las mismas? Entonces ya empezás a hacer doble clic en distintos lugares y bueno, si no tenés información digitalizada o por lo menos guardada de una forma prolija, se hace muy difícil después poder contestarte todas estas preguntas. Muy bien, pues queda claro. Y como tercera parte, a ver, mirando hacia el futuro, que más o menos es de lo que venimos hablando, ¿no? Siempre del futuro, que es lo que nos resulta más inquietante. ¿Qué innovaciones tecnológicas creéis que serán esenciales para enfrentar los desafíos globales en la agricultura, por ejemplo, como el cambio climático o la seguridad alimentaria? Empiezo yo que no empecé nunca, así yo no, quedo segundo siempre. Creo que acá lo importante de la pregunta es entender que tanto la parte de sostenibilidad como seguridad alimentaria deberían estar integradas, ¿no? Sinérgicas, no deberíamos mirarlas por separado porque al fin y al cabo estaríamos rompiendo un poco lo que es el objetivo de cualquier empresa productora de alimentos, ¿no? Que produce alimentos de mejor calidad, cuidando el medio ambiente. Sí, yo me permito acá separar en tres. Uno creo que es la innovación constante, que lo mencioné antes, la edición genética. O sea, hay tecnologías que no conozco mucho, pero el CRISPR o algunas otras que son claves para desarrollar cultivos mucho más resistentes a las sequías, al cambio climático, etcétera. Y eso puede permitir a los agricultores seguir produciendo sin necesidad de tener que sacrificar metodologías o procesos o resignar tierras a otro tipo de cosas, ¿no? Como vemos por ahí en España bastante de los paneles solares que terminan invadiendo, ¿no?, el paisaje y son tierras que se terminan perdiendo a futuro, de 50, 100 años. La segunda creo que es esencial, que es la agricultura regenerativa. En Latinoamérica ya venimos hablando bastante de la agricultura de conservación, la agricultura regenerativa. La siembra directa va a cumplir 30 años, si no las cumplió ya. Y son tecnologías que benefician muchísimo a restaurar los ecosistemas, mantener la biodiversidad viva y sobre todo a mejorar esa biodiversidad, ¿no? Esa agricultura regenerativa todavía está un paso atrás, yo creo que muy influida por legislaciones que quitan competitividad y por ahí le quitan el poder de decisión a los agricultores, pero tiene que seguir habiendo muchas más innovaciones que en esto de mantener la biodiversidad y lo que es toda la parte de agricultura regenerativa. Y el tercer punto son las innovaciones que no conocemos. Creo que hay un punto ahí que necesitamos sorprender, tener ese espacio de sorpresa, es decir, qué otra cosa puede venir que no la estemos viendo, y creo que hay un lugar ahí, un espacio para ocupar que todavía no ha generado la nueva revolución y que creo que es la que tenemos que esperar y estar atentos a qué pasa. Sí, pues sí que... Sigo yo y... Venga, okay. dale. Bueno, yo un poco a diferencia de lo que comentaba Rodrigo al principio, sí separé los dos tópicos de cambio climático y seguridad alimentaria, pero porque entiendo que para los dos conceptos las tecnologías van alineadas, pero el impacto en cada una de ellas va a ser distinta, o si pongo el foco en seguridad alimentaria voy a adoptar una tecnología, y si pongo el foco en el cambio climático, capaz que antes adopto otra energía que otras tecnologías.
Y en ese aspecto, por lo menos hoy, en lo que es cambio climático, creo que está todo enfocado a tecnologías que bajen todo lo que sea emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, obviamente, me lo puse, como comentaba Rodrigo recién, la siembra directa, que es una práctica ya por los años que hace, se la podría catalogar como vieja, pero es sumamente nueva. Creo que todavía igual tenemos puntos de mejora. No sé si están todos familiarizados con el concepto, pero bueno, básicamente la siembra directa lo que implica es que uno no haga el movimiento de tierras ni use arado, cincel, etcétera. Entonces siembre sobre el suelo que ya está sembrado. Eso obviamente desde el punto de vista del cambio climático, el efecto está en que no tengo que hacer todo ese labor de tierra, no hago erosión de suelo, no gasto, no tengo quema de combustibles fósiles y demás, entonces hay un efecto muy directo. Todavía creo que nos falta entender el sistema en su globalidad, pero ahí hay una práctica como para afianzar y seguir trabajando. Y después, bueno, todo lo que son aplicaciones, pulverizaciones selectivas, todo lo que hoy está surgiendo con los drones, creo que Ismael lo había comentado hace un ratito, lo que hacen los chicos de Auraban también con las ambientaciones de cada uno de los lotes, donde, bueno, pulverizo una zona, no pulverizo otra, aplico en un lugar, no aplico otra, todas esas tecnologías que hacen bajar el consumo de fitosanitarios, me parece, por lo menos en el corto plazo, es lo que mayor impacto nos va a generar. Punto no menor, y reafirmo lo que decía Rodrigo también, lo que no conocemos. Yo por lo menos de hace un tiempo a esta parte vengo diciendo, cuando me preguntan hacia dónde va la tecnología, me limito a capaz que los próximos 6 meses. Creo que nosotros mismos somos los que muchas veces limitamos la tecnología por nuestra formación, nuestra cultura, no nos permite pensar en qué otro lugar puedo aplicarla. Entonces nosotros mismos a veces nos prohibimos de hacer algunas pruebas o pensar dónde más podemos utilizar las tecnologías. Y después, bueno, lo que es seguridad alimentaria, creo que ahí le voy a dar la derecha a Ismael que explaye, pero creo que, bueno, todo lo que tenga que ver con biotecnología, todo lo que tenga que ver con, bueno, hace poquito se aprobó en Estados Unidos el gen resistente a sequía, son todas tecnologías que van ayudando o que ayudarían a la seguridad alimentaria, entendiendo eso de no quedarnos sin alimento. Creo que la inocuidad también va por otro lado. Y acá voy a hacer un asterisco muy chiquito con cuidar la tecnología. Que tengamos un gen resistente a sequía no implica que nos vayamos todos a sembrar soja o maíz al desierto, implica que tenemos que seguir manteniendo y cuidando la biodiversidad mundial y cada lugar, cada cultivo, cada producción en su lugar, y no porque tengo, vamos a suponer, un gen resistente a sequía, bueno, me permito hacer cosas que no corresponden. Es cuidar simplemente las tecnologías que vamos descubriendo para que sean perdurables en el tiempo. Sí, pues en realidad no tengo mucho más que añadir. O sea, al final voy a hacer una obviedad que antes de responder a esta pregunta de sobre qué tecnologías, yo iría hacia algo más básico todavía, que es, sea cual sea el desafío, como por ejemplo, hemos comentado el cambio climático, la seguridad alimentaria, también, por ejemplo, la sobrepoblación, eso es un hecho evidente, ¿no? Pero sea cual sea al final el desafío, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar o qué buscamos nosotros? Al final, como productor de planta, como gran viverista, como desarrollador varietal, buscamos producir más por menos. Entonces, al final, cualquier tecnología que nos permita eso, producir más, evidentemente manteniendo un estándar de calidad, eso es obvio. Pero todo lo que nos permita producir más por menos, bienvenido sea. Desde que sea implementar algo tan básico como una aplicación móvil que nos permita controlar ciertos datos que antes no teníamos controlados y que eso nos ayude a conocer nuestro cultivo y poder, pues, tener menos desperdicio de plantas, etcétera, que al final no deja de ser producir más por menos, bienvenido sea. En cuanto a seguridad alimentaria, por ejemplo, biotecnología o ingeniería genética, lo había comentado también Rodrigo, ¿no? Hay técnicas como el CRISPR que, si la regulación lo permite, que eso es un tema muy importante, dentro de unos años va a marcar hacia dónde vamos a ir para resolver ciertos problemas, como pues, el adaptarnos a
condiciones climáticas más o menos extremas, de sequía, de salinidad, etcétera, etcétera, a través de innovación en nuevas variedades, en nuevos cultivos y todo ello partiendo de la ingeniería genética o la biotecnología. Todo lo demás creo que lo habéis comentado. Al final, ya digo, para nosotros lo más importante no es casi la tecnología, sino que es qué es lo que te va a permitir producir más o lo mismo, digámoslo así, por menos, ¿vale? Por menos coste. Para mí esa es la clave. Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento de esa parte que comentas, Ismael, porque yo de hecho no tenía ni idea y bueno, pues en las últimas vacaciones o así que he podido ir a invernaderos, alucino con todos los cambios que hay, ¿no? Y cuando te cuentan, bueno, pues cómo hace años se cultivaba y cómo se cultiva hoy en día. Y que hoy en día sería imposible cultivar de la forma que lo hacían antes porque hay que asegurarse unas producciones, efectivamente, ¿no? Efectivamente, unas producciones sin que te pases de costes, porque al final no vas a crecer de una manera sostenible, por así decirlo. Entonces, va un poco de la mano. La Que tecnología, cuando la te que lo sea. cuentan dices, jolín, tiene toda la lógica, claro, no había caído yo en eso, pero es Claro, así. claro, ¿no? Por eso muchas veces, pues bueno, decimos, ¿por qué no aplicamos tecnologías como, me lo invento? Creo que en alguna otra charla se ha hablado de las tecnologías renovables agrisolar, el concepto agrisolar. ¿Por qué empresas agrícolas no se lían a poner paneles solares? Bueno, pues porque a lo mejor el business case no les sale y el montar todo, llenar todo de placas solares para el beneficio, esa inversión que tienen que acometer para el beneficio que les va a suponer, pues a lo mejor no les salen los números. Entonces, al final, podemos hablar de lo que queramos, pero si no salen los números, la innovación tecnológica no va a llegar. Claro. Claro, y no solamente los números, también lo comentabais ahora hace un poquito, sobre todo tema de regulaciones. ¿Cómo están impactando las regulaciones y políticas gubernamentales actuales, por ejemplo, no sé, la futura Agenda 2030, ¿no?, en la adopción de nuevas tecnologías en el sector agro? No sé quién quiere... Volvé, Ismael, y arrancamos vuelta el ciclo. Venga, como justo lo Lo has había dicho comentado tú, antes lo y has se ha dicho. enlazado, es verdad, el tema de la regulación, efectivamente, o sea, nos podemos poner, podemos seguir hablando de que sí, al final buscar producir más por menos, pero llega un momento que te meten una regulación de por medio y te crujen. O sea, esto es así y está pasando. O sea, muchas de las medidas de la Agenda 2030 que se lanzaron inicialmente, por ejemplo, hace ya, no sé si fue un año o algo menos, se pusieron encima de la mesa, en concreto en España, una serie de medidas que tenían que adoptar desde agricultores, creo que con más de, me lo invento, no sé si eran 9 hectáreas, 10 hectáreas, no recuerdo, hasta grandes productores, una serie de medidas que buscaban el control sobre aplicaciones de fitosanitarios, en fin, medidas orientadas hacia la sostenibilidad, que está fenomenal. Pero claro, si algunas de esas medidas se aplican o algunas de esas regulaciones se intentan aplicar sin entender el contexto y quiénes son aquellas empresas que tienen que aplicarlas, podemos tener un problema. Fue uno de los focos, por ejemplo, ya como anécdota, ya os acordáis todas las movidas, las manifestaciones que hubo por parte de agricultores de todo tipo por algunas de esas medidas. Que Y también ganaderos, efectivamente, al final esto tocaba a todos. Alguna de esas medidas, por ejemplo, una concreta, presentar el cuaderno de campo de manera digital, ¿vale? Para cualquier agricultor ganadero, lo que digo, en agricultura creo que era a partir de 10 hectáreas, que prácticamente una familia en un pueblo tiene 10 hectáreas. Entonces, claro, sin entender la situación de cada agricultor, ganadero, etcétera, establecer ese tipo de medidas, pues vas a perderte a un montón de agricultores ganaderos que no van a poder cumplir con ellas. Entonces, la regulación sí, fenomenal, pero primero, oye, planteemos la viabilidad de esto, pongamos medidas. A lo mejor antes de eso conviene establecer medidas para ayudar a esos pequeños agricultores o otras compañías que todavía no están digitalizados y que no están en ese punto y no saben tampoco cómo acometerlo y desde luego no se le han planteado ni siquiera esa inversión porque no están los números. Entonces, está fenomenal y hay que ir hacia ello, pero antes de aplicar este tipo de normativas, en este caso medioambientales, creo que es muy importante valorar en el contexto en el que nos encontremos, poner medidas que ayuden a las empresas que tienen que cumplir esas regulaciones para que puedan alcanzar esos niveles, ¿vale? Otro tipo de regulaciones, lo hemos hablado, ¿no? Por aquí, la regulación genética. Estábamos hablando de biotecnología,
estamos hablando de ingeniería genética o genómica, pero ahora mismo en Europa en concreto estamos en clara desventaja competitiva con, por ejemplo, Estados Unidos, porque allí son mucho más flexibles en este tipo de regulaciones, las compañías pueden hacer prácticamente virguerías en cuanto a ingeniería genética, ¿vale? Que al final, pues uno de los métodos, por ejemplo, que lo había comentado Rodrigo, es el CRISPR, que básicamente consiste en hacer variaciones genómicas a las plantas para cumplir con una serie de necesidades en esas plantas, ¿vale? En esas variedades, pues ellos pueden prácticamente hacer de todo y en Europa no. Entonces, claro, al final la regulación también no nos peguemos un tiro en el pie y perdamos competitividad respecto a otros mercados que son mucho más flexibles, Estados Unidos, ya ni hablo de China, África, etcétera, porque al final vamos a estar en clara desventaja. Entonces, en resumen, sí a esas regulaciones, ¿vale? Pero con cabeza, analizando el contexto, en qué situaciones estamos, no perdamos ventaja, no nos peguemos un tiro en el pie, ¿vale? Otra de las quejas que tenían, por ejemplo, agricultores ganaderos es que con toda esta regulación estaban en clara desventaja respecto, por ejemplo, a productores de África, a Marruecos, etcétera, ¿no? Que son importadores en España. Claro, al final hagámoslo, pero no perdamos competitividad también. Entonces creo que es esa balanza de cuidado la regulación fenomenal, hay que ir hacia adelante, pero no perdamos el tejido industrial español en este caso y la pérdida de competitividad, es muy importante. Yo estoy bastante alineado con Ismael en el sentido, hubiera sido más crítico, bueno que Ismael bajó el tono. No, lo bueno que no empecé. Había que ser polite. No, yo creo que muchas de estas reglamentaciones, y como emprendedor, lo viví justo con el Cuaderno de Campo, he visto morir muchas startups cuando se tiró para atrás la reglamentación del Real Decreto que se había hecho 2 años antes, y empresas y fondos que se invirtieron en desarrollar los Cuadernos de Campo y que han terminado muriendo por una reglamentación que no tuvo la seguridad jurídica institucional de largo plazo. Ayer o esta semana se tiró para atrás de nuevo el tema de la reglamentación respecto al ingreso de commodities de deforestación de países exportadores. Se atrasó hasta el 2026 y seguramente hay un montón de empresas que estuvieron trabajando. Esta seguridad lo que hace que mucha de la innovación se termine perdiendo y no termine yendo a frutos porque no hay una seguridad jurídica. En nuestra experiencia, que nacimos en Argentina, más allá de una empresa española, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Israel, incluso en Holanda, al lado de Europa, la adopción de la tecnología viene en un sistema bottom-up, viene de los agricultores para arriba. Los agricultores tienen la necesidad de producir cada vez mejor, de tener mejores rendimientos, obviamente reducir los costos, entonces los que empiezan a buscar la tecnología y empiezan a digitalizarse, ¿sí? Lo que pasa en Europa es que la reglamentación viene de Bruselas, se reglamenta, baja a los estados buscan en sus ministerios, los ministerios de las empresas, y la presión viene top-down, de arriba hacia abajo. Esto hace que el agricultor llegue en exigencias y no incentivos, ¿sí? Cuando llegan exigencias y no incentivos, el problema es que se pierde la trascendencia. Hoy la media de agricultores en España está en 65 años, cuando en Argentina, donde soy yo, están en 45. Hay un rango de 20 años de diferencia en el cual obviamente el recambio generacional no se está dando. Y si ese recambio generacional no se está dando, lo que va a pasar es que se va a perder la seguridad alimentaria, que esos campos van a pasar a ser sembradíos de paneles solares. Vamos a tener luz para ahora, pero vamos a perder alimentos para el futuro. Y estas reglamentaciones creo que lo que están haciendo es perder el foco de que ya hay avances tecnológicos que ya ofrecen respuestas a las que están planteando, pero que no necesitan tener una reglamentación, sino que necesitan tener incentivos, que se incentive la innovación, que se incentive a producir de mejores maneras, que se den ayudas para competitividad, como decía Ismael, la competitividad es fundamental. Pongo el ejemplo de los almendros. Los almendros que se producen en España están a top mundial con los que se producen en California y Estados Unidos. Pero las ventajas competitivas que tienen, no solo en presión fiscal, sino también en falta de incentivos, van a hacer que en algún momento terminen perdiendo cuando podrían ser quizás el productor mundial de almendros, estar en el top 2 y mantenerse ahí por mucho tiempo. Y estos productores o agricultores saben hacer tecnología, saben lo que hacen, saben cómo cultivar, son pioneros en la producción en setos y superintensivos, pero le estamos poniendo reglamentaciones de qué pueden aplicar y qué no pueden aplicar cuando ellos saben mucho más que el que reglamenta. Y eso va a terminar siendo pérdida de competitividad futuro y hace que muchas empresas empiecen a perder el foco en la innovación y la digitalización. Para darte un dato, la mayoría de las empresas que se han creado en Europa como startup hacen certificaciones. O sea, que hacen controles de lo que hacen otros. Y la mayoría de las empresas están creando
Por ejemplo, en Brasil, donde solamente en Sao Paulo se crearon más de 500 el año pasado, están con foco en la genética, en la agricultura de precisión y en los datos para la agricultura. Entonces, fíjate el cambio de paradigma, que en uno se invierte en competitividad y en otro se invierte en reglamentación. Y eso creo que en algún momento va a terminar rompiendo la trascendencia, y este recambio generacional ya estamos viendo. Ya los hijos de los productores, de los agricultores que tienen 10 hectáreas, como decía Ismael, ya no quieren quedarse en el campo, y esos campos terminan siendo o rentados o terminan yéndose a sembradíos de paneles solares o molinos, etc. Tal cual. Amén. Sí. Pedro, La verdad que aporta. coincido plenamente con los dos, no tengo mucho más que aportar. Sin duda, justo en esta pregunta creo que se traza una transversal bastante grande en cuanto a geopolítica. Creo que Rodrigo lo explicaba muy bien. El mundo hoy está un poco bastante separado en productores de alimentos, que estamos de este lado del océano, y los consumidores que están del otro lado. Como decía Rodrigo, lo que se implementa en Europa, a nosotros más acá, más allá, nos está pegando, porque somos los que muchas veces mandamos las materias primas para después procesar y transformar en alimento. Entonces también tenemos algunas normativas que cumplir, como decía Rodrigo recién, por más que se retrasó al 2026, ya sabemos que dentro de un par de años, la materia prima que salga de los lotes no puede venir de un lote deforestado del 2020 en adelante. A ver, si lo veo de un lado está notable, está bien, entiendo cuál es el sentido, pero bueno, también lo veo desde el lado de la producción, y como decía Rodrigo, ir cambiando las reglas de juego nunca da estabilidad, ni nunca no nos permite proyecciones. Dicho todo esto, de la parte, si se quiere, política, que a ver, hay que cumplir las normas, nos guste o no nos guste, estemos más de acuerdo o no, cuando llegan hay que cumplirlas. No puedo dejar de ver también el lado B de todo esto, que la Agenda 2030, impulsada por los consumidores, también es lo que ha permitido que algunas innovaciones y algunas tecnologías se adapten de forma temprana, rápida y concreta. Recién Rodrigo hablaba de las certificaciones. Si yo me pongo a pensar hace no 10 años, 5 años atrás, era impensado de repente que un establecimiento agropecuario en Uruguay y en Argentina esté certificado, eran muy poquitos de repente los que lo hacían, y hoy, bueno, es algo que cuando vos decís certificaciones arriba de la mesa, ya no te miran con ojos extraños y te dicen, ¿qué es eso? Ya empezamos a tener ciertas noción de lo que se trata. Y eso es producto de todo esto. Entonces, creo que hay un lado, vamos a ponerle negativo, y este lado positivo, la adopción de tecnologías y reinventar algunas cosas. El cuaderno digital que hablábamos recién es una innovación. O sea, reinventamos la rueda, como decimos de este lado. No es que pusimos a volar autos. Bueno, nos exigió que tengamos la información un poco más prolija, más trabajada, lo que hablábamos al principio. Nos va a permitir del día de mañana trabajar también de otra forma. En parte creo que hay un equilibrio entre las dos cosas, pero bueno, no dejo reconocer el lado B, digamos, de estas nuevas normativas o estas nuevas reglas que nos imponen. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Yo creo que ha quedado claras todas las posturas. Sin duda, la sostenibilidad es una preocupación creciente en todos los sectores, ¿no? Siempre nos referimos a ella. ¿Cómo está ayudando la tecnología para conseguir prácticas más sostenibles? Retomo un tema que hablé recién. Yo creo que las certificaciones en la producción están jugando su rol en cuanto a sostenibilidad. Cada vez vamos más en busca de certificar buenas prácticas de manejo, bajo impacto ambiental, medición de huella de carbono, medición de huella hídrica, y creo que sin tecnologías nada de eso hubiese sido posible, o por lo menos sería un poquito más difícil hacerlo. Sin tener una información digitalizada, sin tener
vínculo entre las plataformas, interacciones entre las mismas y demás, todo esto de certificar y todo esto de empezar a medir cuál es el impacto ambiental y la sostenibilidad de la producción sería muy difícil. Asociado no solo, que también creo que a veces perdemos nosotros mismos la visión y nos enfocamos mucho en el sector primario de la producción, pero también tenemos que pensar la cadena agroindustrial. Entonces, bueno, sin duda que la integración y la digitalización de todo el proceso es lo que permite, bueno, estar hablando de cadena agroindustrial, de producción de alimentos y demás. Rodrigo, Ismael. ¿Algo que decir a la pregunta de cómo está ayudando la tecnología para conseguir prácticas más sostenibles? Yo creo que básicamente de un punto de vista distinto, el nacimiento de nuevas empresas relacionadas a lo que es el agrotech o el agtech o el foodtech, ya del mismo propósito, están con el mismo propósito, ya se enumera las necesidades de acompañar las estrategias de aplicar tecnologías más sustentables. Entonces creo que ya el nacimiento y el impulsar el impulso de la sostenibilidad viene ya dada en el mismo gen emprendedor. Lo que tenemos que buscar es que haya mucho más emprendimientos, ideas y más. Hoy sigue siendo el sector menos digitalizado junto con la construcción, y eso hace que obviamente las curvas de adopción de tecnología suelen ser exponenciales. Entonces, si sos el menos digitalizado y no te pones rápido en marcha, lo que pasa es que te terminas quedando atrás de las nuevas innovaciones que puedan estar surgiendo en otros sectores. Entonces creo que necesitamos generar muchas más startups, muchas más empresas, y la tecnología por sí misma va a surgir como innovación respecto a las prácticas más sostenibles. Hoy hay muchas tecnologías que, como el agro tiene un ciclo largo, son de campañas de 4 a 6 meses, a veces anuales, hace que muchas veces la prueba y error tenga un tiempo mucho más largo, ¿no? Y culturalmente, en Europa siempre esperamos que pruebe otro primero antes de adaptar nosotros. Pero no es un problema de precios. Auran, por ejemplo, es gratuito. ¿Sí? Auran para los agricultores es gratuito, lo podrían utilizar. El problema es que culturalmente nos cuesta mucho dar el primer paso hacia esas tecnologías. Y en otro foro que me invitaron hace poquito, que me preguntaban cómo hacemos cómo le damos una mano a los agricultores para que adopten más tecnología. Mi respuesta fue: no hace falta que le demos una mano, hace falta que le saquemos un pie de encima, ¿no? Si le damos incentivos y le bajamos la presión fiscal, le permitimos que su producto pueda competir con que la naranja de Valencia sea más competitiva que la naranja de Marruecos, entonces el productor, al generar más margen y generar mucha más productividad, seguramente va a invertir más tecnología porque quiere seguir produciendo de la mejor manera. O sea, hay que darle las herramientas y devolver las herramientas al agricultor y al productor en este sentido. Luego, hay otras tecnologías que ya son prácticas que se están haciendo en otros países y creo que debemos adoptarlas y ya está. La agricultura regenerativa tiene años de estudio, hay asociaciones que están trabajando con esto y ya saben qué rotaciones son las que mejor mantienen el cuidado de ciertos cultivos en ciertos suelos y demás, y cómo buenas prácticas hacen que esas rotaciones o del descanso del suelo, el dejar vivo, incentivar la biodiversidad, hace que las tecnologías se aprovechen mucho mejor. Estos ciclos largos del agro muchas veces van en contra del mismo proceso. Pero creo que la tecnología desempeña un papel crucial, sobre todo en las prácticas en las prácticas agrícolas mucho más sostenibles. Sí, a ver, poco más que añadir. Al final, si buscamos conseguir prácticas más sostenibles, bien sea por innovación interna, bien sea con la ayuda de, lo hemos hablado, ¿no?, startups que impulsen un poco esa innovación tecnológica, de una forma o de otra vamos a llegar a ello a través de tecnología, o muchas veces a través de tecnología. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver en sostenibilidad con energías renovables aplicadas a la agricultura es un claro ejemplo, más o menos tecnológico, pero no deja de ser medidas, ¿vale?, que todo el mundo identifica y que, hablaba antes que a lo mejor no siempre te sale evidentemente el retorno de inversión, pero si te sale, o barajando diferentes fórmulas más creativas financieras,
pues desde buscar cómo alimentar tus fincas con, por ejemplo, el riego mediante energía solar, puede ser un ejemplo, utilizar bioenergía, cada vez biogás, etcétera, diferentes tipos que permitas reutilizar tus residuos agrícolas, son otros ejemplos, pero al final lo más importante, creo yo, es buscar cuál es la tecnología clave desde ejemplos típicos de la agricultura de precisión que nos van a ayudar a reducir el uso de fertilizantes, de agua, etcétera, etcétera. Básicamente consiste en buscar bien en interno, bien con ayuda de pues, empresas externas, startups de todo tipo, cuál es el caso de uso, ¿vale? Y con ello trabajarlo para evidentemente enfocarlo a la sostenibilidad, ¿vale? Pero no perder, no dejar de lado la parte evidentemente económica, por así decirlo, que hablo mucho de ello, pero que muchas veces podemos conseguir las dos cosas, desde el punto de mejorar en cuanto a sostenibilidad, ¿vale? Y tener un impacto positivo económico en la compañía. Por tanto, creo claramente que las innovaciones tecnológicas normalmente ayudan a eso, a buscar esa sostenibilidad, mientras que los números te sigan cuadrando. Un poco al hilo de justamente lo que estás comentando, Ismael, bueno, pues sabemos que la adopción de nuevas tecnologías puede ser un desafío para los pequeños y medianos productores. ¿Qué estrategias o soluciones creéis que están considerando para facilitar la adopción de nuevas tecnologías? ¿Qué cosas se están planteando para poder implantar? Antes comentaba Rodrigo, por ejemplo, ¿no?, que Auraban es gratuito para los agricultores, pero que aún así les cuesta llegar. Yo creo que nuestros agricultores están muy de la mano de las cooperativas, quizá. Sí. Sí, yo creo que todo macrosistema productivo, que incluye muchos parámetros y demás, tiene un riesgo asociado y además son muy complejos. El desafío de nuestro lado como emprendedores o como empresas es buscar soluciones o integraciones tecnológicas que sean, que aporten valor y a su vez como doble desafío que al mismo tiempo sean simples de utilizar y que mejoren lo que ya el agricultor hace. El cambio tecnológico o la disrupción tecnológica tiene un desafío de pasar del mundo analógico al mundo digital, ¿sí? Lo que no podemos perder en ese momento es el valor que se está aportando. Entonces yo puedo hacer una tarea, puedo hacer que un agricultor o una empresa una tarea mucho más simple de lo que realiza, ahorre tiempo, ahorre costos, cuide el medio ambiente, seguramente iba a tener mucha más penetración. Muchas veces perdemos de vista que lo que tenemos que tratar de hacer es eso. Modelos simples, simplificados, simples de usar, que las tecnologías sean avanzadas, que permiten la democratización, pero que no terminen, pero que no rompan el espíritu productivo del agricultor. Entonces, ese paso tecnológico es paso a paso, es lento, pero es necesario, ¿no? Y creo que, nada, haciendo soluciones basadas, no sé, en la nube, bajo suscripción, ayudando al financiamiento, que las ayudas vayan orientadas a la adopción de tecnología, pero con un propósito, y sumado a la educación y la capacitación constante, creo que van a ser más plausible la entrada de la tecnología. Pero tenemos que pensar en esas dos cosas, que aporten valor y que sean simples de usar, sean intuitivos. Sí, justo lo que decía María, ¿no? La pregunta de cómo llegar, en caso de un ejemplo concreto, ¿no? Cómo llegar a los cooperativistas, por ejemplo, ¿no? Lo has comentado tú, Rodrigo. Pues una de las razones fundamentales es la formación. Muchas veces, y lo había dicho, ya no recuerdo si había sido Rodrigo o Pedro, pero la edad media, creo que habéis dicho, del agricultor en España está en 65 años. Entonces, si no les formamos de una forma o de otra, al final va a ser imposible. Eso uno. Dos, modelos de negocio innovadores, como puede ser, por ejemplo, pues, intentar evitar o alejarse de modelos muy largos de implantación tecnológica, que el agricultor al final se pierde, no entiende el valor, ve algo que está a años luz de lo que podría llegar a asumir, ¿no? Para ello, pues, no sé, comentaba Rodrigo en Auraban, el modelo que tenéis es un buen ejemplo. Modelos en general de tecnología como servicio, ¿no? En lugar de intentar evitar pues, proyectos larguísimos, coste altísimo, etcétera, buscar modelos en los que facilite la entrada del agricultor, pues eso, tecnología como servicio o modelos similares. Y luego también, evidentemente, soluciones modulares, ¿no? Al final,
esto hay que trocearlo. Si queremos que ese cooperativista no se muera en el intento y le vendemos un Rolls Royce, por ejemplo, así de golpe, es que va a ser imposible. Al final hay que trocear, hay que buscar sistemas que facilite su adopción, sistemas modulares. Poniendo un ejemplo, pues primero una pequeña aplicación que me ayude en lo más básico de mi día a día. Perfecto. Y luego el segundo paso, y luego el tercero, y luego todo eso lo integramos. Esa es la forma de, creo que entrar, que en otras preguntas lo hemos respondido como soluciones al final integradas, ¿no? Plataformas que sean modulares y que busquemos la integración para sacar el valor, ¿no? De cada una de las verticales, que de manera independiente quizás el valor está un poco más diluido, ¿no? Pero creo que ese es el camino. Formación, soluciones modulares y buscar modelos de negocio que sean innovadores y que le permita al cooperativista entrar en esto. En esta sí que no tengo mucho más para aportar de lo que ya dijeron. En las demás más o menos fui poniendo alguna cosita. En esta sí que no. Sin duda que la educación es el eje que nos marca la adopción de las tecnologías. Es como hablábamos recién. Productores que hace 40, 50 años, toda la vida, hicieron la misma práctica de manejo y más o menos le funcionó bien. ¿Por qué van a adoptar una forma distinta de hacer las cosas? Es un sector, acá hablo sí por lo que conozco, no conozco tanto la realidad agropecuaria de España, mucho menos de Europa en su generalidad. Entiendo que puede haber distintas realidades, pero hablo por lo que nos toca de este lado. Somos muy negados al cambio. Si hice siempre lo mismo y más o menos me fue bien y hace 30 años que hago lo mismo y sigo en pie, ¿por qué voy a adoptar Aura encima o una aplicación o una tecnología distinta? Acá también se me ocurrió como para agregar algo más. No podemos nunca perder de vista que somos productores de alimentos y los que nos están demandando mejores o peores prácticas es el consumidor. Y bueno, un poco creo que es el que nos va a ir marcando el camino a recorrer. Más acá, más allá, podemos estar de acuerdo o no, como decía hace un ratito, pero hay tecnologías y hay prácticas que se van a tener que adoptar, nos guste o no nos guste. Obviamente que el que más la va a sufrir es el pequeño y el mediano productor, porque no tiene demasiados recursos como puede tener una empresa grande, que puede tener campos dispersados por toda Argentina, por todo Uruguay, por todo Brasil, con otras facilidades. El mediano y el pequeño productor, bueno, ahí va a tener que participar, creo, los estados, los gobiernos o las políticas públicas a ver cómo se adaptan. Pero sin duda, y como decía Rodrigo, teniendo aplicaciones gratis tampoco se usan. Entonces ya no es por un tema económico, sino es un tema mucho más cultural, y lo cultural es mucho más lento que la adopción o el tener el recurso económico, ¿no? Es más a largo plazo. Bueno, pues todos habéis hecho referencia a la formación, evidentemente, ¿no? Entonces, como cierre, ¿qué habilidades van a necesitar los agrónomos del futuro? Vamos a hacer la formación a la carta ahora. Yo creo que, y para complementar un poco lo que decías, ¿no? Hoy te pongo un ejemplo. Hoy las empresas de insumo en España, o las cooperativas mismas, están en una lucha abierta por los recursos, ¿sí? Hay un recambio de hasta el 30-40% de la plantilla de vendedores técnicos en las empresas de insumos, ¿no? Y es muy alto. Esto implica que los recursos capacitados habitualmente o adaptados a nuevas tecnologías no son los que sobran, sino los que faltan, ¿no? Incluso pasa lo mismo con los agrónomos que hacen gestión de análisis de datos para toma de decisiones. No son recursos que hoy estén en el mercado abundantes, no solo en Europa, sino en Latinoamérica. Entonces creo que los agrónomos del futuro, tanto a nivel producción, ¿no? Agricultor, como a nivel técnico de empresa, ya sea técnico de campo, técnico de ventas, etcétera, tiene que tener una combinación de habilidades, tanto tecnológicas y digitales, como conocimientos agronómicos profundos, de acuerdo al periodo que estén. Tienen que ser expertos en análisis de datos, tienen que utilizar plataformas digitales, más allá de la que utilicen, para hacerte su trabajo mucho más fácil.
tienen que ser capaces de integrar información de distintos puntos, sensores, drones, IoT, maquinaria, etcétera, y tienen que ser capaces de tomar decisiones en pos de la sostenibilidad de la cadena alimenticia y sobre todo de asegurar que su producción sea la mejor. Cuando le pasemos el poder al agricultor para la toma de decisiones y le demos la herramienta para tomar las decisiones, estoy seguro que cualquier política medioambiental va a estar asegurada, porque la persona que quiere lo mejor para su propio campo seguramente va a ser lo mejor también para la sociedad. Así que nada, es un poco eso. A ver. No sé quién sigue. Sigue tú, Pedro, si quieres. No, a ver. No, yo sí, a ver, lo creo no solo los agrónomos, sino las carreras, todas las carreras profesionales para el futuro. Creo que cada vez vamos a tener que, como las plataformas, ¿no? Cada vez más integrados y trabajando con gente de otras carreras. Coincido con lo que decía Rodrigo. Tenemos que tener, y creo que cada vez se van a tener que desarrollar más las habilidades blandas, el poder comunicarse con un programador. Por más que hablemos el mismo idioma y los dos hablemos en español, la forma en que me comunico con un programador no es la misma que con la que me comunico con un productor o con otro colega agrónomo. Ayer creo que participó Bruno también en una de las mesas que trabaja conmigo, por suerte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me río mucho. A mí me llevó 1 año y medio poder comunicarme, no hablar, comunicarme con Bruno. Poder decirle, Bruno, vamos a sacar estos datos acá, vamos a combinarlo de esta forma, vamos a transformarlo en esto, necesitamos contestar esta pregunta, entender que los rendimientos no es un rendimiento directo, sino que hay que ponderar por área, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que empezar a desplegar esas habilidades es para todas las carreras. En el caso de los agrónomos, bueno, obviamente tenemos un desafío enorme con esto que venimos hablando desde que arrancamos, con todo lo que es sustentabilidad, buenas prácticas de manejo, y demás, que son todos temas nuevos. Creo que se nos empieza a mezclar muchas veces y los técnicos nuevos, los chicos jóvenes, nos confunden hasta con ingenieros ambientales. No, somos ingenieros agrónomos, es otra carrera, pero bueno, empezamos a confundir muchas carreras y cada vez vamos a tener que trabajar más con técnicos en informática, con técnicos ambientales, nosotros agrónomos con los productores. Ya no es más el ingeniero que va solo al campo, mira un lote y hace un diagnóstico. Ya es empezar a tomar decisiones basadas en un montón de datos, en un montón de información y sobre todo con ética profesional también, que también tiene su lugarcito por ahí en todo esto. Sí, me pasa como a Pedro en la anterior pregunta, que ya se ha comentado todo, pero por priorizarlo, por ponerlo en orden, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy teleco, entonces es un ejemplo claro de que al final la línea que separa el mundo del negocio, en este caso la agrícola, con el mundo de la tecnología, a veces hasta se traspasa. Por tanto, para mí, número uno, las capacidades digitales, el conocimiento de tecnología, porque cada vez más, y yo soy el ejemplo, el mundo está totalmente diluido y la frontera que lo separa el mundo del negocio, el mundo agrícola del mundo técnico es más fina e incluso desaparece. Eso una. Dos, también lo habéis comentado, ¿no? El tener capacidades, esas soft skills, ¿no? Capacidades de adaptación. Antes ha salido en la mesa que muchas de las innovaciones ni siquiera ahora mismo nos las podemos plantear. Entonces, ¿qué necesita tener ese agrónomo? Pues tener la capacidad, las ganas, la mente abierta de aprender, de continuar documentándose, porque lo que sepa hoy no va a ser, o sea, lo que tiene que saber hoy no va a ser lo mismo que lo que tiene que saber dentro de 10 años. Entonces, eso es clave. Y luego, por último, que también lo hemos comentado, tercero, ya parece que sí o sí no nos podemos separar de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, bien sea por razones impuestas o no, ¿vale? Pero al final, cada vez más, el agrónomo tiene que tener un conocimiento más o menos intensivo sobre prácticas de sostenibilidad, tecnologías vinculadas a la sostenibilidad, etcétera. Por lo tanto, creo que esas tres y en ese orden, para mí, mojándome, son con las que me quedaría. De hecho, os tengo que decir que en sesiones anteriores, por ejemplo, del tema de Big Data, que no tiene que ver, digamos, relación directa con agro, que es en el que estamos centrados ahora,
otros compañeros decían exactamente lo mismo, ¿no? Que el desarrollo de las soft skills va a ser completamente necesario de aquí a futuro. Por lo tanto, no solamente para el mundo del agro, sino para, al final, todos los mundos en general. Yo siempre digo... Nosotros tenemos más verticales, ¿no? Aquí estamos trabajando en agro, pero también tenemos sanitario y siempre digo, cuando me refiero, por ejemplo, a sanitario, que lo que desde el campus de Agrotech, en este caso, tratamos es de dar a alguien que tiene piel de agro, darle esa capa de tecnología y viceversa también. O sea, que a alguien que sea técnico le podamos poner la piel de agro. Y bueno, pues ahí estamos con nuestro máster Agro 4.0, que vuelvo a recordar, que además empieza ahora dentro de poquito la siguiente edición y que os animo por lo menos a que podáis solicitar información. Sin más, ya nos despedimos. Muchas gracias a los tres por vuestra participación. Me parece que ha sido una mesa súper entretenida que está completamente puesta en la actualidad. Y muchas gracias de verdad por haber compartido este ratito de tarde con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Nada, pues nada, sin más, nos despedimos. También quiero agradecer a todas las personas que han estado viéndonos y siguiéndonos, pero espera, que me vais a perdonar porque acabo de recordar que teníamos una duda aquí y es de Patricia Fernández. Además le he dicho que se esperara hasta el final, pobrecita mía, ahora no le voy a dejar con las ganas. Muy rápido. ¿Es posible obtener datos históricos de las enfermedades y plagas que han surgido y hacer una partida para la compra de fitosanitarios, fertilizantes y nutricionales? Pues la pongo por aquí. Esto es lo que pregunta Patricia, que si es posible conseguir datos históricos. La pregunta es para alguien en particular, si no la contesto o tomo el pie. No cita a nadie en particular. Ok. Sí, de hecho, nosotros dentro del equipo de Data Science, que lo tenemos muy partido, algo que es Data Science puro y duro, Machine Learning, trabajo con información, con modelos, y otra parte que es la parte más analítica de la información, donde elaboramos tableros de control para nuestros usuarios. Uno de esos tableros de control justamente lo que muestra es la evolución de las distintas adversidades, en qué momento fueron surgiendo y en qué momento fueron usando los distintos productos. De esa forma uno históricamente puede ir teniendo la información puntual de un año, la información de todos los años que tenga dentro de la plataforma. Son herramientas obviamente que permite esto que estamos hablando de la digitalización. Si no tenés una herramienta digital y tenés una buena planilla Excel, lo podés también hacer, pero pasa por registrar la información y una vez que montás, nosotros tenemos todo montado en Power BI, una vez que lo montás ahí, después es actualizar y la información te queda muy fácil consumir, muy fácil ver y, bueno, tomar decisiones, ¿no? Sé que en septiembre arranco a sembrar, necesito ver qué herbicidas utilizar, cuáles utilicé el año pasado, dónde los utilicé, trabajar también la residualidad de los productos y demás, es posible y es una información que nos piden mucho. Bueno. Sí, yo creo que se ha caído María. Pero bueno, como era la única pregunta, yo creo que está. Perfecto. Muy bien, pues nada. Ahora sí. Ahí volvió. Me había ido. Ya volví. Es que aquí está lloviendo y entonces debe ser que va mal. Si hablábamos de conectividad, pues mira, hasta en la ciudad al final pasa. Bueno, estaba siguiéndoos por aquí por el directo, entonces sí que ya he visto que la duda ha quedado resuelta, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues entonces nada más, muchas gracias nuevamente y ahora ya sí que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bárbaro, gracias. Un saludo. Hasta luego. Chau.